El sobre era antiguo, papel grueso de color marfil con el escudo del viñedo de Balduero grabado en cera de color verde intenso. Había llegado esa mañana, deslizado bajo la puerta del apartamento de Camila, en Madrid, donde todo en su vida había sido cuidadosamente curado para que no se pareciera en nada a su pasado. Líneas limpias, encimeras de acero y el sutil aroma del aceite de bergamota difundido por un frasco de cristal. Pero ahora, con el sello roto y el contenido esparcido sobre la mesa de la cocina, el pasado había irrumpido como una tormenta repentina. Camila, tu padre se ha ido. El funeral es en 3 días. Sé que no hemos hablado, pero tienes derecho a estar allí. Ven a casa. Roza sus manos, elegantes y siempre firmes tras años de manejar delicadas copas de vino y notas de fermentación. Temblaban ligeramente. Hacía años que no oía el nombre de Rosa en voz alta. La hermana mayor de su padre, afilada como unas tijeras de podar e igual de rápida para cortar, pero siempre la que lo veía todo. Sus ojos detrás de esas gafas de lectura de búho nunca perdían un destello de emoción o una mentira vacilante. Se ha ido, susurró. Su voz sonaba extraña a sus oídos. No muerto, no fallecido, solo ido. Javier Balduero era muchas cosas: viticultor, patriarca, tradicionalista y el hombre que una vez le había dicho que no volviera a pisar sus tierras. Recordaba el calor de aquel verano, el sabor a lágrimas y taninos, la forma en que su maleta se arrastraba tras ella mientras caminaba por el camino de grava que salía del único hogar que había conocido. Él no había llamado, ni una sola vez, y ahora estaba siendo convocada como un fantasma a una vigilia. La luz del sol riojano que entraba por su ventana bailaba sobre la carta. Estaba escrita a mano, la pluma de rosa todavía elegante y en bucle. No había disculpas, ni una invitación a quedarse, solo los hechos. Su padre muerto, el funeral inminente y el viñedo, esperando. La finca Balduero era legendaria en San Esteban. Se asienta en la ladera de una colina como un viejo monarca, con su fachada de piedra roja cubierta de hiedra y custodiada por hileras de vides centenarias. Durante generaciones ha producido uno de los mejores tempranillos de España. Los turistas venían a beber, los periodistas a escribir, y Javier Balduero había interpretado su papel de noble viticultor con lengua de plata y mandíbula apretada cada vez que se mencionaba a Camila. Ahora estaba de pie en su modesta cocina, mirando una rebanada de masa madre que había tostado y olvidado comer, con la mermelada coagulada en una esquina del plato. Su maleta, la misma maleada maleta de cuero, estaba en el armario, intacta desde hacía años. No tenía a nadie a quien pedir consejo. Su madre había muerto demasiado joven y no tenía hermanos. Sus amigos de Madrid no sabían nada de su pasado más allá de lo que ella les contaba. Se crió en un viñedo, se fue de casa a los 23 años, trabajó en Francia, volvió a España, con pasión por la enología pero sin ganas de drama. Se dijo a sí misma que iría solo para el funeral. Un día, dos, como mucho. Un hotel en la ciudad, no en la finca. Un vestido negro. Agachar la cabeza, presentar respetos, evitar a Lucía. Mantente lejos de Tomás. Y Mateo, bueno, ahora estaba casado. Ese capítulo estaba sellado. Pero algo en su pecho tiró con fuerza. Pena no, todavía no. Era sospecha, una tensión enhebrada en las palabras de Rosa. Una sutil urgencia tras los simples hechos. Su tía no era una mujer que tendiera la mano a menos que hubiera algo más bajo la superficie. Cogió el teléfono y marcó el número que recordaba mejor que el suyo propio. Sonó una vez, luego dos. «Camila», respondió la voz de Rosa, baja y seca como la madera vieja. «¿Recibiste la carta?» «Lo hice». «¿Vendrás?» «Sí». Hubo una pausa, una pequeña exhalación. «Cambió su testamento», dijo Rosa, «semanas antes de morir». A Camila se le cortó la respiración. «No lo quiero», dijo ella automáticamente. «No se trata de querer, se trata de saber». Una pausa. «Hay más. Ven rápido». La línea se cortó. Camila se quedó quieta un momento, con el peso de los años no hablados asentándose sobre ella como el polvo. Se dio la vuelta, abrió el armario y sacó la maleta.
El aire de La Rioja tenía una textura diferente, más denso, más antiguo, impregnado de olor a mosto de uva, humo de leña y recuerdos que se negaban a permanecer enterrados. Mientras el tren entraba en San Esteban, Camila apoyó ligeramente la frente en la ventanilla. El paisaje era desgarradoramente familiar. Colinas ocres, olivares plateados y la interminable marcha verde de las vides, frondosas y desafiantes bajo el sol primaveral. No le había dicho a nadie que venía. La estación seguía siendo un solo andén con un banco oxidado y una máquina expendedora que chirriaba. No había fiesta de bienvenida. ¡Qué bien! Se echó la mochila al hombro y echó a andar. Sus tacones chasqueaban contra el irregular camino de piedra, mientras avanzaba por la serpenteante carretera que llevaba a la ciudad. San Esteban no había cambiado mucho. Los mismos edificios encalados con sus contraventanas descoloridas. Los mismos balcones de hierro forjado repletos de geranios en flor. Unos pocos habitantes la miraron, con ojos que se detenían más de lo educado, pero nadie dijo su nombre en voz alta. Aún así, lo sintió como estática en la piel. Camila Balduero, la que se fue, la que rompió el corazón de su padre, la que no volvió en 10 años. Cuando dobló la esquina y vio la Viña de Oro, la única taberna del pueblo, se detuvo. El letrero seguía torcido. Alguien había puesto luces nuevas, pero la puerta seguía igual, con la pintura desconchada y el pomo desgastado. Dentro, el olor a ajo asado y jerez flotaba en el aire. Abrió la puerta. Todas las cabezas se giraron. Solo pasaron unos segundos antes de que alguien susurrara su nombre. Camila. No se inmutó. «Hola, Mateo». Estaba de pie detrás de la barra, limpiando un vaso con un paño de cocina que se detuvo en sus manos en el momento en que sus miradas se cruzaron. Ya mayor, sus rasgos se habían afilado. Llevaba el pelo más corto y un hilo de plata le marcaba la sien. Pero sus ojos, aquellos profundos ojos marrones, seguían manteniendo la misma serena gravedad, las mismas preguntas. «Has venido», dijo. «Para el funeral», dijo, con voz firme. «Nada más». Por supuesto, su mirada se posó en la mano de ella, sin anillo. No es que esperara uno. Se movió por la barra con soltura y le sirvió un vasito de tinto joven, deslizándolo por el mostrador sin decir palabra. Ella lo dejó reposar sin tocarlo. «Me enteré del testamento», dijo. «Todos lo han hecho». ¿Y Lucía?» «Enfadado», esbozó una sonrisa amarga. Aunque eso no es nada nuevo. No preguntó por su mujer. No quiso darle a Lucía la dignidad de un reconocimiento. «Todavía no. Me alojo en la ciudad», añadió Camila. «El hotel encima de la panadería», asintió con la cabeza. «¿No en la finca?» «No me presiones, Mateo». Levantó las manos. «No lo hacía. Solo... La gente ya está hablando. ¿Estarás en el servicio?» «Estaré donde tenga que estar». Hubo una larga pausa. «Deberías hablar con Rosa», dijo finalmente. «Ella no es la misma. Perder a Javier...» La sacudió. Camila la dio la cabeza. «¿Te sacudió? Don Javier era como un padre para mí». Eso le dolió, aunque no dejó que se le notara. Siempre había sido el chico de oro, el futuro del viñedo, el que su padre quería, hasta que el amor se interpuso. La campana que había sobre la puerta de la taberna tintineó y ella se volvió. Tomás. Medio hermano por sangre, extraño por elección. Sus ojos se posaron en ella como balas. Alto, de hombros cuadrados, vestido con una elegante americana que no encajaba del todo con el ambiente campestre. Un hombre que siempre había querido más de lo que las viñas podían darle. «Bueno», dijo, sonriendo sin calidez, «mira a quién ha arrastrado el viento». «Tomás», dijo ella, asintiendo. «Supongo que has venido a reclamar tu corona, hermanita». «Vine para el funeral». «Qué curioso», dijo, acercándose. «Pensé que quizá vendrías a confesar». «¿A qué?» «A lo que sea que hiciste para volver a la voluntad de padre». Camila se levantó lentamente, con la mano apretando el vaso de vino que no había tocado. «Yo no he hecho nada». «¿No?» Cambió el testamento 3 semanas antes de morir. Te dejó el control del viñedo. Su voz goteaba veneno. Extraño momento, ¿no crees? Tenía la boca seca. No lo sabía. Nadie se lo cree. Se inclinó más cerca.
Ni siquiera Rosa. Camila le miró fijamente. Pues que me lo pregunten ellos. Oh, lo harán. Tomás se volvió, hizo un gesto de pereza a Mateo y desapareció por la puerta. Camila volvió a sentarse. Sigue siendo encantador, murmuró. Mateo rellenó su vaso. Vas a necesitar eso. La finca se erguía como un león dormido, regia e impasible ante el caos que rodeaba su nombre. Camila no había querido ir allí tan pronto, pero sus pies tenían su propia memoria. El camino hacia el viñedo se curvaba detrás del pueblo, bordeado por muros de piedra seca e higueras cargadas de promesas. Podía oler la tierra antes de ver la casa. Una mezcla de tierra, viejos barriles de roble y hojas calentadas por el sol. Cuando por fin vio la mansión de tejados rojos, se quedó sin aliento. La finca Balduero. Las ventanas tenían la mirada perdida. La conocida veleta del granero seguía crujiendo cuando cambiaba el viento. Y las parras, largas hileras, parecían no haber envejecido ni un día. Su corazón latió con dolor. Por un momento, se sintió de nuevo como en su infancia. Y entonces se hizo el silencio. El patio estaba vacío, salvo por un anciano que podaba rosas cerca de la fuente. «Ramiro», dijo ella insegura. Levantó la vista, parpadeó tras unas gruesas gafas y dejó caer las tijeras. «Señorita Camila». Caminó hacia él lentamente. Ramiro llevaba toda la vida en la familia. Solía traerle a escondidas dulces de canela de la cocina y contarle historias de fantasmas en la bodega cuando no podía dormir. Se limpió las manos en la camisa y la miró con una mezcla de asombro y vacilación. «¿Has vuelto?» «Para el funeral». Asintió, pero sus ojos se desviaron detrás de ella, como si esperara que alguien apareciera y lo confirmara. «Dicen que tu padre murió mientras dormía», dijo en voz baja. La cara de Ramiro se pellizcó. «Eso dicen». Camila ladeó la cabeza. «Pero…» Ramiro dudó. Cambió en las últimas semanas. Se encerró en sí mismo. Cerró el estudio. No hablaba con nadie más que con tu tía y ese hombre de Barcelona. Ella frunció el ceño. ¿Qué hombre? Granés, alto, tranquilo, pelo alisado. Conducía un coche negro que parecía un tiburón. Camila se quedó helada. Eduardo Granés. «Le vi aquí», dijo Ramiro, bajando la voz. «2 veces, a altas horas de la noche. No en los libros, sin conductor. Solo él». «¿Y mi padre?» «Discutieron», dijo Ramiro. «Las paredes no son gruesas, señorita. Yo los oí. Dinero, presiones, algo sobre papeles. Tu padre estaba enfadado, luego asustado». A Camila le subió el pulso. «¿Lo sabía Rosa?» «Por supuesto». Se persignó. «Ella siempre lo sabe». La puerta principal crujió al abrirse. Salió una mujer, toda de negro y pómulos afilados. Lucía. «Ramiro», llamó ella, fría e impaciente. «Déjanos». El anciano asintió una vez a Camila y se deslizó al interior de la casa por la entrada lateral. Camila se giró hacia su primo, con todos los músculos de su cuerpo tensos. «Estás invadiendo», dijo Lucía con frialdad. «Soy de la familia. No estás en el registro de esta tierra. Perdiste eso hace mucho tiempo. Tengo derecho legal a estar aquí». Lucía torció el labio. «Sí, gracias a un moribundo y a su repentino cambio de opinión». Camila caminó lentamente hasta el borde de las hileras de viñedos. Pasó ligeramente la mano por las cepas, aún tiernas al aire de abril. «Me enteré del incendio», dijo. Lucía parpadeó. «Pequeño, contenido, maquinaria antigua». «O una advertencia». Lucía entrecerró los ojos. «No estás aquí para llorar, ¿verdad? Estás aquí para acabar. Alguien debería». Una ráfaga de viento agitó las enredaderas a su alrededor. Camila dejó que el silencio se prolongara y luego añadió. «¿Por qué cambió el testamento, Lucía?» La cara de su prima no delataba nada. Tal vez culpa, o locura, o tal vez pensó que dejarte una parte de su imperio lo redimiría. Camila la miró. «Nunca hizo nada sin una razón». «Exacto». Lucía se acercó. «¿Crees que tienes derecho a respuestas? ¿A una parte de este viñedo después de abandonarnos?» «Yo no abandoné nada», espetó Camila. «Me echaron». Lucía la miró de arriba abajo. «Te pareces mucho a ella, a tu madre, los mismos ojos,
¿La misma fe desafortunada en los finales felices? A Camila se le retorció el estómago. Apártate de mi camino. Lucía lo hizo, pero despacio, deliberadamente, como una reina que permite el paso. Camila no miró atrás mientras cruzaba el patio y salía de la finca. Detrás de ella, las enredaderas susurraban con secretos. La capilla de la colina no había cambiado. Todavía era pequeña, de piedra pálida, con una campana que sonaba una vez cada domingo y por cada alma que perdía San Esteban. El día del entierro de don Javier Balduero, todo el pueblo se reunió, no solo para llorar al hombre, sino para dar testimonio. Era lo que tenía el legado. Todos querían ver a quién le tocaba qué. Camila estaba sentada en el primer banco, rígida en su vestido negro, con los ojos fijos en el sencillo ataúd de madera. A su padre nunca le habían gustado las complicaciones. Nada de sarcófagos dorados ni coros de catedral. Solo una caja de pino, un sacerdote y el aroma del vino añejo y las velas en el aire. El banco de al lado permanecía vacío. Lucía, Tomás y Rosa se sentaron detrás. El peso de sus miradas se clavaba en su espalda como cuchillos. El cura habló de honor, tradición, una vida construida en el vino y la familia. Camila apenas oyó una palabra. Sus ojos se desviaban hacia los bordes de la capilla, hacia Eduardo Granés, que permanecía en silencio cerca de la salida, vestido con un traje negro sin corbata, con una expresión ilegible. ¿Qué hacía él aquí? Aún no le había hablado, solo miraba. Cuando terminó la misa, Camila salió antes de que nadie pudiera detenerla. El cementerio daba al viñedo, y las hileras verdes se extendían como venas por el valle. Se quedó de pie junto a la tumba de su padre, sola, hasta que Rosa se acercó. «No deberías haber venido», dijo Rosa. «Tú eres el que envió la carta». «No pensé que realmente me escucharías». Camila se volvió. «Cambió el testamento. ¿Por qué?» La expresión de Rosa era ilegible. No lo dijo. «Siempre sabes más de lo que dices». Rosa se cruzó de brazos. Estaba preocupado. No dormía. Visitaba el sótano por la noche, mirando documentos antiguos, llamando a abogados, y sí, viendo a Granés. Camila miró hacia atrás, hacia la carretera, donde el coche de Eduardo acababa de arrancar. ¿Quién es? Alguien con brazos largos y bolsillos profundos. Se ofreció a comprar una parte de la finca hace meses. Javier dijo que no, al principio. Luego empezó a reconsiderarlo. ¿Por qué? Rosa dudó. Creo que estaba siendo presionado, pero ¿por qué o por quién? No lo sé. Camila entrecerró los ojos. Dijiste que cambió el testamento hace 3 semanas. Sí. ¿Después de que viniera Granés? No inmediatamente. ¿Lo sabía Lucía? No, y puedes imaginar su reacción cuando el abogado nos lo dijo. Camila podría. Necesito ver el testamento, dijo. Lo harás, respondió Rosa. Nos reunimos con el notario esta tarde. El despacho del notario era frío, todo madera pulida y un penetrante aroma a aceite de limón. El señor Valverde, el notario, vestía un traje negro y llevaba un maletín con cerraduras antiguas. Todos estaban allí, Camila, Rosa, Lucía, Tomás. La tensión era como para bebérsela. Valverde se aclaró la garganta y empezó a leer. A mi hija Camila Mercedes Balduero le dejo una participación mayoritaria del 51% en Bodegas Balduero, incluidos los derechos de gestión y la llave maestra de la bodega privada. Lucía emitió un sonido entre un grito ahogado y un resoplido. A Tomás Javier Ortega Balduero le dejo el 30% y a Lucía María Balduero el 19%. Confío en que mis hijos encuentren la manera de preservar lo construido. Las manos de Camila se cerraron en puños. Hijos. Llamaba a Tomás su hijo. Siempre lo había hecho. Aunque su sangre no fuera la del padre de Camila. En realidad, no. Pero también la había llamado hija. ¿Y qué pasa con la casa?, espetó Tomás. Valverde enarcó una ceja. Conservada como parte de la propiedad del viñedo. Camila tiene derecho a residir allí, si lo desea. Lucía se levantó con los puños cerrados. Esto es absurdo. Ella se fue. Le dio la espalda a esta familia. Seguía siendo su hija, dijo Rosa con frialdad. Tal vez, siseó Lucía, pero no siempre fue tratada como tal, y con razón. La voz de Camila atravesó la habitación. ¿Qué quieres decir? Lucía se volvió, con los ojos brillantes.
Pregúntale a Rosa. Pregúntale quién era realmente tu madre. Pregúntale qué hizo. Y pregúntale por qué tu padre quemó todas las cartas que escribió. Valverde volvió a aclararse la garganta, incómodo. Hay un sobre cerrado incluido con el testamento, solo para los ojos de Camila. Se la entregó. Pesado. Papel de verdad. Las iniciales de su padre en el reverso. Camila lo sostuvo en su regazo como si fuera a explotar. Lucía salió furiosa. Tomás la siguió, más tranquilo, pero con una mirada más reflexiva que amarga. Rosa permaneció sentada. ¿Sabes lo que contiene?, preguntó Camila. Rosa parecía cansada. No. Camila abrió el sobre. Dentro había una sola página, escrita a mano. Camila, me equivoqué contigo. Dejé que el orgullo y los viejos fantasmas nos quitaran demasiado. Encontrarás una llave en la bodega privada. Sabrás a dónde conduce. Nunca dejé de amarte. Joda dobló la carta con manos temblorosas. Legado, en efecto. Pero debajo, nada más que mentiras. La bodega privada estaba sellada tras una verja de hierro oxidado, escondida bajo la casa principal de la finca, semioculta por la hiedra y una pila de barriles de roble sin usar. La mayoría de la familia pensaba que era un almacén más. Solo Rosa, y quizá el personal de mayor confianza de Javier, sabían lo contrario. Camila estaba ante ella con la pesada llave de latón en la mano, metida en un sobre manchado de vino que encontró detrás de los viejos diarios de cata de su padre. El aire era fresco, húmedo por el tiempo y el silencio. Empujó la puerta. En el interior las paredes estaban repletas de vinos raros, algunos de ellos de hace un siglo. Pero en el rincón más alejado, más allá del polvo y las telarañas, había un pequeño cajón con cerradura empotrado en el ladrillo. La llave encaja perfectamente. En el interior, 3 objetos. Una memoria USB plateada, un sobre de Manila sellado con la etiqueta G12 y una fotografía. A Camila se le cortó la respiración. Era una foto de su padre y Eduardo Granés, más joven, más afilado, de pie frente a un viñedo que no era suyo, en algún lugar costero. Un trato, tal vez, o algo más. Lo metió todo en su bolso y se marchó antes de que las sombras pudieran hablar más alto. Encontró a Eduardo Granés exactamente donde esperaba, sentado en la terraza exterior del Parador de San Esteban, tomando café como si fuera un lugareño más. Me preguntaba cuándo vendrías, dijo sin levantar la vista. ¿Por qué estabas en el funeral?, preguntó. Respeto, señaló el asiento vacío. Siéntate. Ella permaneció de pie. Conociste a mi padre. Mucha gente lo hizo. No te hagas el tímido. Entonces la miró a los ojos con calma. Éramos conocidos de negocios. Camila sacó la foto y la deslizó por la mesa. Esto dice lo contrario. Ni siquiera parpadeó. Esa fue tomada hace 13 años, Mallorca. Una adquisición de viñedos fallida. Tu padre buscaba expandirse, tenía ambición y enemigos. Camila entrecerró los ojos. ¿Qué clase de enemigos? De los que saben esperar. Dio un sorbo a su café. Déjame adivinar. ¿Encontraste el sobre con la etiqueta G12? ¿Cómo lo sabes? Porque yo se lo di. Se puso rígida. Es un contrato, continuó Eduardo, con estipulaciones. Tu padre se vio acorralado económicamente. Apostó por la expansión, pidió préstamos que no podía devolver. G12 fue mi oferta. Una salida, pero venía con condiciones. ¿Qué tipo de cuerdas? Tomaría una participación sin derecho a voto del 40% del viñedo si no cumplía las condiciones. Una red de seguridad para ambos. Odiaba la idea. ¿Falló? Eduardo esbozó una pequeña sonrisa divertida. Murió antes del plazo. Y ahora quieres tu parte. No quiero nada, dijo cruzándose de brazos. He venido a ver con quién trataba. Tú, Camila Balduero, la heredera pródiga. Ella se erizó. Si crees que puedes asustarme para que te dé tierras. Creo, interrumpió suavemente, que no sabes ni la mitad de la verdad. El silencio crepitó entre ellos. Luego se inclinó hacia adelante. Tu padre se hizo enemigos cuando cerró la expansión. ¿Ese viñedo en Mallorca? No se trataba solo de uvas. Había un cargamento, un libro de contabilidad. Y ahora que se ha ido, alguien lo está buscando. Se quedó paralizada.
¿Qué tipo de envío? Pero Eduardo solo se quedó de pie, ajustándose la chaqueta. Si encuentras el libro de contabilidad, dijo, léelo con atención y no te fíes de aquellos con los que creciste. La sangre mancha más rápido que el vino. Empezó a alejarse. ¿Por qué me cuentas esto?, le preguntó. Se giró una vez con los ojos oscuros bajo las pestañas. Porque el viñedo siempre ha pertenecido a los que tienen visión, dijo. ¿Y tú, Camila? Podrías ser la única que queda que puede ver con claridad. Luego desapareció en las estrechas calles, dejándole el sabor de la ceniza y la advertencia en la lengua. El viñedo siempre olía diferente al atardecer, la dulzura de las uvas maduras mezclada con el aliento fresco de la tierra. Camila caminó lentamente por las hileras, rozando con los dedos las tiernas hojas de mientras el sol se ocultaba tras las colinas. No había llorado en el funeral, ni en la lectura del testamento, ni siquiera cuando Lucía le escupió veneno. Pero ahora, sola entre las viñas que su padre recorría cada mañana, sintió que algo cambiaba. Pena no, todavía no, pero el eco de algo perdido. Se detuvo en la pequeña parcela cerca del muro de piedra. Las hileras personales de su padre, las que nunca dejaba tocar a nadie, ni siquiera a Rosa. Las llamaba las viñas de Mercedes, como su madre. Camila se arrodilló junto a la enredadera más vieja y cavó suavemente en la base. Cuando era niña, Javier solía esconder cosas aquí: cajas de hojalata, relojes de bolsillo, alguna que otra carta de una joven Camila rogándole que la dejara faltar a la escuela para ayudar en la cosecha. Su mano golpeó algo duro, una caja de madera, no más grande que una caja de puros. Dentro, doblada en cuidadosos tercios, había una página del diario de su padre. Están dando vueltas otra vez. Eduardo vino con otra oferta, esta impregnada de sombras. Se me acaba el tiempo. Tomás me vigila demasiado de cerca, y si Lucía se entera, todo arde. Camila lo leyó 2 veces. Tomás me vigila demasiado de cerca. Lucía, todo arde. Se sentó sobre sus talones, con el corazón latiéndole con fuerza. El incendio en el cobertizo de almacenamiento, ¿fue realmente un cableado defectuoso? ¿O una advertencia? ¿O una tapadera? ¿Y qué era ese libro de contabilidad que Eduardo había insinuado? ¿Qué escondía su padre que aún podía tener poder, incluso después de muerto? Se metió el papel en el bolsillo del abrigo y se dirigió a casa. Su teléfono zumbó. Un único mensaje. Mateo. Nos vemos en la antigua sala de prensa. Ahora. Hacía una década que no se utilizaba la sala de prensa. Desde que se instalaron los sistemas automatizados, se había convertido más bien en una reliquia, un santuario de los viejos tiempos del viñedo. Olía a polvo, óxido y recuerdos fermentados. Mateo ya estaba allí, paseándose entre las cubas metálicas. Cuando la vio, se detuvo. Revisé los viejos registros del viñedo, dijo sin preámbulos. El año en que tu padre casi pierde la propiedad, 2012, había una factura extraña, por un envío que nunca llegó, desde Mallorca. A Camila le dio un vuelco el corazón. ¿Sabes lo que era? Sacudió la cabeza. Pero no era equipo de vino. He comprobado el vendedor. La dirección no existe. Era una cáscara. Se acercó un poco más. ¿Y me lo dices ahora? Quería estar segura, y no quería arrastrarte a menos que... ¿A menos que qué?, espetó. A menos que te quedaras, dijo en voz baja. Sus miradas se cruzaron. No sé si lo soy, dijo ella, con voz más suave ahora. Espero que sí, dijo. Una vez construimos algo aquí. Quizá podamos otra vez. Camila desvió la mirada hacia el viejo barril de roble de la esquina, en el que habían grabado sus iniciales hacía años. CM Platt MB. Aún apenas visibles bajo el polvo. Éramos niños, susurró. Estábamos enamorados, corrigió. Antes de que pudiera responder, unos pasos resonaron fuera. Se congelaron. La puerta de la sala de prensa crujió al abrirse. Lucía. Los miró fijamente durante un momento, sin poder leerlos. Romántico, dijo, su voz como el hielo. Cita nostálgica bajo el aroma del moho. ¿Qué quieres?, preguntó Camila. Vine por los registros de la última cosecha. Mateo, deberías haberlos dejado en la oficina. Asintió lentamente y cruzó hacia un armario, abriéndolo. Lucía se acercó a Camila. Ten cuidado, dijo en voz baja.
¿Con qué? Con Mateo. Se hace leal, pero es leal a quien le da el control. Camila se rió fríamente. ¿Celosa, Lucía? ¿O solo amargada? Lucía sonrió con satisfacción. Solo soy realista. Nunca perteneciste aquí, Camila. Y no importa lo que diga el testamento, sigues sin pertenecer. Se fue en una ráfaga de perfume y condescendencia. Camila permaneció en silencio durante un largo momento. ¿Siempre fue tan encantadora?, preguntó finalmente. Mateo cerró el armario con un suspiro. No, hubo un tiempo en que era casi humana. Los dos se rieron, pero de forma forzada. Fuera, el viento arreciaba, agitando el viñedo como si quisiera hablar. Camila aún no sabía lo que creía. Sobre Eduardo, sobre el cargamento, sobre la muerte de su padre. Pero una cosa estaba clara. Estaba demasiado metida como para marcharse ahora. Las sirenas atraviesan el silencio como cuchillos. Camila se despertó sobresaltada, con el corazón acelerado, la madrugada aún envuelta en una niebla de sueños a medio formar y pensamientos inquietos. A través de la ventana del hotel de la ciudad, el cielo brillaba con un inquietante color naranja. Ella no pensó, solo corrió. Cuando llegó al viñedo, el humo se enroscaba en el aire como una serpiente, espeso y asfixiante. Las llamas danzaban a lo largo del extremo oriental de la finca, cerca del viejo granero de almacenamiento y acercándose rápidamente a las dependencias de los trabajadores. Los hombres de la ciudad ya estaban allí con mangueras y palas. Mateo gritaba órdenes cubierto de hollín, con la camisa empapada de sudor. Camila se abrió paso entre la multitud. ¿Qué ha pasado?, jadeó. Nadie lo sabe todavía, dijo sin mirarla. Podría haber empezado desde dentro del cobertizo. Se extendió rápido. Rosa apareció junto a ellos, sin aliento, con el rostro pálido. ¿Dónde está Tomás?, preguntó Camila. Nadie lo ha visto, dijo Rosa. Se volvieron cuando un fuerte crujido resonó en el aire. Una viga de madera se derrumbaba mientras las llamas lamían el tejado del cobertizo. ¡Atrás!, gritó alguien. A Camila le escocía el humo en los ojos. Se quedó mirando el fuego, el caos que la rodeaba, y sintió que algo se asentaba con fuerza en su pecho. Esto no fue un accidente. Lo sabía tan claramente como sabía el olor de la cosecha en sus manos. Alguien había puesto esto, y alguien lo había cronometrado. Horas más tarde, después de que el fuego se extinguiera por fin y los escombros humeantes quedaran atrás, como los huesos carbonizados de una bestia muerta, hace mucho tiempo, Camila estaba con Mateo y el jefe de bomberos. El hombre mayor, quemado por el sol y con los ojos hundidos, daba patadas a un trozo de madera chamuscada. No hay señales de cableado defectuoso, dijo. Esto fue deliberado. A Camila se le cayó el estómago. ¿Incendio provocado? Asintió con la cabeza. Presentaremos el informe, pero no esperes mucho. Estas cosas se entierran. No le preguntó a qué se refería. Ya lo sabía. Esa tarde Tomás reapareció. Sus botas estaban limpias. Afirmó que había estado en Logroño, gestionando las negociaciones con los proveedores. Pero no tenía recibos, ni marcas de tiempo, ni llamadas realizadas desde su teléfono. Camila se enfrentó a él fuera de la casa del viñedo. «Lo sabías», dijo ella. Enarcó una ceja. «¿Saber qué?» «Que se produjera el incendio». Se echó a reír. «¿Crees que quemaría nuestra propia finca? ¿Mi herencia?» «Solo la parte más cercana a la bodega privada». Su sonrisa se desvaneció. Camila se acercó. «Tú también has estado leyendo sus diarios, ¿verdad? Sabes que hay algo oculto». «Estás viendo fantasmas», dijo dándose la vuelta. «Fantasmas no», susurró. «Monstruos». Esa noche, Camila se sentó sola en su habitación de hotel con la memoria USB del sótano de su padre. Lo enchufó. Docenas de documentos, órdenes de compra, títulos de propiedad, algunas cartas manuscritas escaneadas, una carpeta etiquetada para CMB. Dentro, un único archivo de vídeo. Lo abrió. Su padre aparece en pantalla, sentado en su despacho, cansado pero sobrio. La fecha, 2 semanas antes de su muerte. Si estás viendo esto, significa que la gente equivocada está demasiado cerca. Intenté arreglar mis errores, Camila. Traté de mantenerte fuera de ellos. Pero el viñedo ya no es solo viñas y botellas. Ellos lo usaron. Yo se los permití.
para enviar cosas que no eran nuestras. Ese trato de Mallorca era una tapadera. Eduardo ayudó a construirlo. Lucía lo sabía. Y puede que incluso Tomás. No sé en quién puedo confiar. Quizás solo en ti. Miró directamente a la cámara. Siempre fuiste el que tenía un corazón limpio. No dejes que este lugar te lo quite. Si no es demasiado tarde, perdóname. El vídeo terminó. Camila se sentó, con el pulso martilleándole en los oídos. Habían usado el viñedo. Contrabandearon algo a través de él. Tal vez más de una vez. Y ahora alguien estaba atando cabos sueltos. Su padre le había dejado el viñedo no por amor, sino como escudo. Y ahora se encontraba en el centro de una tormenta que ni siquiera había comenzado. Esa tarde llegó la tormenta, esta vez no con fuego, sino con lluvia. Gruesas láminas de agua golpeaban las viñas, arrastrando la ceniza y el hollín del incendio, empapando los bordes quemados de la finca, como una disculpa de la naturaleza. Camila estaba de pie al borde de la bodega privada de su padre, con una mano en el viejo marco de piedra y la otra sosteniendo una botella marcada solo con un símbolo, una luna creciente y el número 27. Lo había encontrado escondido detrás del viejo tanque de fermentación, donde solo a alguien que supiera qué buscar se le ocurriría llegar. No estaba etiquetado como los otros, sin añada, ni varietal, solo el símbolo, y había otras iguales. Una docena de botellas, cada una marcada de forma diferente. Una estrella, un lobo, una llama. La colección oculta de Javier. Eduardo había dicho que significaban algo. Los llevó al interior y los colocó sobre la larga mesa de degustación. Rosa llegó poco después, convocada por un mensaje silencioso. Necesito tus ojos. Entró en la bodega, con el pelo húmedo y las botas llenas de barro del viñedo. Camila señaló las botellas. ¿Sabes lo que son? Rosa se tomó un largo momento antes de contestar. Los códigos de tu padre. Los usaba cuando no quería que nadie rastreara los vinos. Camila parpadeó. ¿Pero por qué? Porque no eran solo vino. Rosa cogió la botella marcada con la luna. Utilizaba los barriles de reserva para enviar algo más que producto. Documentos, objetos, a veces incluso dinero en efectivo, escondido en las bases huecas. A Camila se le retorció el estómago. ¿Contrabando? No. Rosa bajó la voz. Chantaje, apalancamiento. Dejó la botella con cuidado. Hace años alguien intentó quitarle el viñedo. Una empresa extranjera. Javier luchó contra ellos, pero no lo hizo limpiamente. Eduardo ayudó, pero solo porque vio valor en el caos. ¿Y Lucía? ¿Ella lo sabía?, preguntó Camila. Suficiente, más de lo que nunca admitió. Los ojos de Rosa se oscurecieron. Tu padre lo guardaba todo. Libros de contabilidad, registros. Los escondía aquí. Y entonces, cuando las cosas empezaron a calmarse, empezó a beber más, a hablar menos. Camila abrió el sobre manila con la etiqueta G12. Dentro estaba el contrato original con Eduardo, y adjunto a él, una copia de algo más, un pasaporte escaneado. No el de su padre, el de Tomás, pero con un nombre diferente, una identidad falsa. Les estaba ayudando, susurró Camila. Advertí a Javier que no confiara en él, dijo Rosa, con voz amarga. Pero él pensaba que familia significaba lealtad. Camila se volvió hacia su tía. ¿Por qué no me dijiste nada de esto antes? Porque no sabía lo profundo que era, dijo Rosa. Y tenía miedo de que huyeras otra vez. La voz de Camila se quebró. Nunca debía haberme ido. Rosa le tocó suavemente el brazo. Te estabas protegiendo. No, dijo ella. Les estaba dando espacio para enterrarlo todo. Se volvió hacia las botellas. Su mente se agitó. Habían utilizado el vino como escudo, y puede que aún lo fueran. Necesito hablar con Eduardo, dijo. Le encontró exactamente donde había supuesto, en el parador, sentado con un coñac y el aire de quien siempre espera que le encuentren. No parecía sorprendido. «Has probado la verdad», dijo, sonriendo ligeramente. «¿Cómo te fue?» «Amargo», dijo Camila. «¿En qué demonios se metió mi padre?» «La desesperación es un veneno lento», dijo Eduardo. «Y tu padre era muy orgulloso. Quería conservar el viñedo.
Pero el orgullo hace tratos que el orgullo no puede permitirse. ¿Estaba Tomás involucrado? Eduardo se echó hacia atrás. Eso depende de tu definición de involucrado. Encontré un pasaporte falso, una identidad secundaria. Enarcó una ceja. Interesante. ¿No lo sabías? Oh, lo sabía, pero no fui yo quien le abrió la puerta. Camila se tensó. ¿Quién lo hizo? Eduardo la estudió. Empiezas a verlo, ¿verdad? El viñedo nunca fue solo uvas. Era una red, y ahora es tuya. ¿Por qué me ayudas?, preguntó. Se puso en pie, apurando el último trago. Porque este lugar necesita a alguien que sepa podar lo que está podrido, alguien que sangre por la tierra. Yo ya he hecho mi parte. Empezó a alejarse. Eduardo, le llamó. ¿Mataste a mi padre? Se volvió lentamente. Sus ojos por primera vez parpadearon con algo ilegible. No, dijo, pero podría haberle salvado si no hubiera dejado de confiar en mí. Luego desapareció, como siempre hacía, silencioso, cortante, y se fue antes de que ella pudiera preguntar más. Camila se sentó sola, con el sabor agudo de los secretos en la boca. Su padre había construido un imperio a base de vino y silencio, y ahora tenía a ambos en sus manos. La tensión entre Camila y Mateo había estado latente desde su primer reencuentro. Había una familiaridad en el modo en que sus miradas se cruzaban, una historia tácita que ninguno de los dos podía ignorar. Pero habían pasado años construyendo vidas separadas, y aunque el viñedo y la finca parecían volver a unirlos, el pasado nunca fue tan sencillo como antes. Esa tarde, cuando la lluvia había amainado y la destrucción del incendio aún estaba fresca en su mente, Camila caminó por el viejo camino hacia el parador, insegura de lo que estaba buscando. Sus pensamientos eran un revoltijo, los secretos de su padre, el incendio, las crípticas palabras de Eduardo y la traición de Tomás. Pero la única cosa que se mantuvo constante, la única cosa que parecía mantenerla con los pies en la tierra a través de todo, era Mateo. La forma en que había estado allí, firme como siempre, incluso cuando todo lo demás se había desmoronado. Lo encontró en la barra, limpiando un vaso con un trapo, y sus ojos la miraron brevemente cuando ella entró. ¿Puedo ofrecerte algo?, preguntó en voz baja, casi como si el peso de su historia colgara entre ellos como un desafío tácito. No estoy segura, respondió ella, acercándose a la barra. Supongo que vine por respuestas. Mateo enarcó una ceja. ¿Respuestas sobre qué? Todo, dijo, casi riendo amargamente. Sobre el incendio, sobre el viñedo, sobre nosotros. Su expresión se suavizó y se apoyó en el mostrador, la tranquila intimidad entre ellos palpable. No necesitas respuestas, Camila. Necesitas un plan. No estás aquí para revivir el pasado. Estás aquí para arreglar lo que está roto. La sinceridad de su voz le dio un vuelco al corazón. La forma en que siempre había estado allí para ella, incluso cuando ella no podía devolver el favor. Incluso después de todo lo que había pasado, la traición, los años perdidos, Mateo seguía siendo la misma presencia firme. Y sin embargo, ella no podía dejar de sentir la distancia entre ellos, los años pasados separados, las decisiones tomadas que no se podían deshacer. No puedo arreglarlo todo, dijo en voz baja, especialmente no lo que pasó entre nosotros. La expresión de Mateo cambió ligeramente. ¿Quieres? Se le cortó la respiración. La pregunta flotaba en el aire, pesada y llena de posibilidades. No lo sé, susurró. No sé si puedo. Él no respondió de inmediato, su mirada fija en ella como si buscara algo más profundo de lo que las palabras pudieran expresar. Y entonces, con un suspiro, se irguió y se acercó, acortando la distancia que los separaba. Nunca dejaste de ser importante para mí, dijo Mateo, su voz más suave ahora. Y tal vez por eso ha sido tan difícil dejarte ir, porque siempre he creído que había algo que valía la pena salvar, algo por lo que valía la pena luchar. A Camila se le apretó el pecho. Podía sentir la atracción de viejas emociones que salían a la superficie. La nostalgia, el arrepentimiento, el amor que nunca había desaparecido del todo, por mucho que hubiera pasado el tiempo. Ojalá hubiera podido verlo, dijo, con la voz cargada de emoción. Pero te aparté. Huí cuando las cosas se pusieron difíciles. Mateo negó con la cabeza. No eras solo tú.
Los dos huíamos de lo mismo, el viñedo, la familia, la vida que creíamos que debíamos tener, y en algún punto del camino, olvidamos lo que realmente queríamos. Durante un largo momento, permanecieron allí, con las palabras entre ellos pesadas y sin pronunciar. Y entonces, como si los años de separación se hubieran desvanecido en ese instante, Mateo le cogió la mano, con un tacto cálido y familiar. Camila lo miró, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. ¿Crees que es demasiado tarde para nosotros? Sonrió, una sonrisa pequeña y tierna. Creo que nunca es demasiado tarde. Y así, con el peso de su pasado y la incertidumbre del futuro presionándoles, volvieron a encontrarse. En un lugar que había estado lleno de fantasmas y remordimientos, encontraron un destello de esperanza, una chispa que podía iluminar el camino a seguir. Camila le apretó la mano, con el corazón por fin en paz, aunque solo fuera por un momento. Tenían un largo camino por delante, lleno de secretos familiares, traiciones y la sombra del legado de su padre. Pero por primera vez en mucho tiempo, Camila creyó que tal vez, solo tal vez, podría encontrar el camino de regreso al amor, al viñedo y a un futuro que no tenía que estar definido por el pasado. Aún no estaban allí, pero se tenían el uno al otro. Y eso, por ahora, era suficiente. Los días siguientes fueron confusos. El incendio se había controlado, pero los daños persistían como una mancha que no se borraba. Como en respuesta al caos, el cielo se despejó y el viñedo pareció respirar de nuevo. Sus cepas resistieron bajo la luz del sol, pero Camila sabía que no era así. El viñedo no solo estaba lleno de naturaleza, sino también de secretos. Y en el fondo de su mente, la pregunta que la había estado atormentando desde el momento en que volvió a pisar esta tierra, solo se hizo más fuerte. ¿En quién podía confiar? Lucía se había mantenido a distancia desde el funeral, pero había un escalofrío en el aire cada vez que se cruzaban. Camila sabía que no debía esperar disculpas, pero también sabía que Lucía estaba observando, esperando, tramando. Tomás también parecía más retraído. Sus ojos se posaban en ella con una mezcla de amargura y cálculo. Y luego estaba la creciente presión de Eduardo Granés, cuya presencia parecía cernirse como una nube oscura en el horizonte. No se iba a marchar. En todo caso, su interés por el viñedo no había hecho más que intensificarse. Camila había intentado enfrentarse a él más de una vez, pero se mantenía esquivo, siempre un paso por delante. Él estaba jugando un juego largo, y ella no estaba segura de dónde encajaba en él todavía. Pero a medida que pasaban los días, Camila empezó a darse cuenta de algo. Si quería reclamar su herencia y hacerse realmente con el control de la finca Balduero, tendría que enfrentarse a la oscuridad del legado de su padre. Se acabó huir. No más esconderse detrás de las enredaderas. Eso significaba enfrentarse a las personas que habían participado en sus negocios secretos. Significaba enfrentarse cara a cara con su familia, las mismas personas que habían contribuido a construir los cimientos sobre los que ella se asentaba y las que habían intentado derribarlos. Era el final de la tarde cuando Camila se dirigió al viejo roble que había al borde del viñedo, el que su padre siempre había considerado su santuario. El árbol era enorme, sus raíces nudosas se enredaban bajo la tierra y sus ramas se alzaban hacia el cielo como una mano antigua extendida en oración. Javier Balduero había pasado horas bajo aquel árbol, a veces solo, a veces con una botella de vino en la mano. Y fue aquí, bajo su sombra, donde Camila aprendió a amar la tierra. Ahora, al acercarse, se dio cuenta de que había alguien debajo. Tomás. Él no la miraba, pero ella sintió sus ojos clavados en ella en cuanto entró en el claro. «Me has estado evitando», dijo, con voz baja y mesurada. «No he estado evitando a nadie», respondió Camila, aunque sabía que no era verdad. Lo había estado evitando a él, evitando la verdad. Se giró lentamente, con la postura rígida. «Quiero lo que es mío, Camila. Siempre lo he querido. Y ahora que está en tus manos, no puedo dejar que lo tengas todo». Se le encogió el corazón, pero se tranquilizó. «¿De qué estás hablando?» «Sabes exactamente lo que quiero decir», dijo, curvando los labios en algo parecido a una sonrisa. «¿Crees que puedes entrar aquí, tomar las riendas y arreglarlo todo?»
¿Crees que puedes continuar donde lo dejó papá? No quiero retomarlo donde él lo dejó, dijo con firmeza. Quiero hacer lo mío. Tomás se burló. ¿Crees que va a ser fácil? ¿Crees que eres el único que ha participado en la supervivencia de este viñedo? ¿Crees que eres el único que lo sacrificó todo por ella? Camila dio un paso al frente, encontrándose con su fría mirada. ¿Qué sacrificaste, Tomás? ¿Qué sacrificaste realmente? No contestó de inmediato. Sus ojos se oscurecieron como si una ola de emoción se hubiera abatido sobre él. No lo entiendes, Camila. Nunca lo entendiste. Papá siempre te favoreció. Siempre pensó que eras la heredera. Pero fui yo quien tuvo que lidiar con la realidad de dirigir este lugar. Yo fui la que tuvo que limpiar el desastre que él dejó. Se le aceleró el pulso y bajó la voz. ¿Y crees que eso justifica las mentiras? ¿El engaño? ¿La forma en que has tratado a todo el mundo? Hice lo que tenía que hacer, espetó alzando la voz. Y ahora tú eres el problema. No sabes lo que es mantener este lugar unido, tomar decisiones difíciles, sacrificarlo todo por la familia. Camila se quedó quieta, observándolo. Esa era la parte que nunca había entendido de Tomás. Su necesidad de demostrar algo. Su necesidad de ser visto como el heredero legítimo. Pero ¿qué intentaba proteger realmente? Sé exactamente lo que es sacrificarse, dijo en voz baja, apenas por encima de un susurro. Pero no dejaré que uses el pasado para justificar las cosas que has hecho. Nunca más. La cara de Tomás se torció de frustración. No lo entiendes. Yo no soy el villano aquí, Camila. Ambos estamos tratando de sobrevivir. Ambos estamos tratando de proteger este lugar. Ella negó con la cabeza. No, estás tratando de controlarlo. Apretó la mandíbula y sus manos temblaron de rabia contenida. Te crees mejor que yo. Crees que puedes llegar y arreglarlo todo, pero no entiendes lo que hace falta para que este lugar funcione. Crees que solo se trata del vino, del legado, pero no lo es. Se trata de sangre, Camila, y eso es lo único que importa aquí. Se dio la vuelta y se marchó, dejándola de pie bajo el viejo roble, con el peso de sus palabras presionándola. Sangre. La palabra flotaba en el aire, cargada de significado. Y entonces, como un cambio repentino en el aire, todo encajó. Las piezas del rompecabezas encajaron. Camila supo entonces lo que tenía que hacer. El legado de su padre no era solo lo que había dejado. No se trataba de la hacienda, el testamento o la herencia. Se trataba de la sangre que corría por estas viñas, la sangre que los unía a todos, los baldueros, a una historia de secretos, sacrificios y traiciones. Y era hora de afrontarlo. La mañana siguiente a su enfrentamiento con Tomás, Camila estaba de pie en el borde del viñedo, contemplando el terreno. La luz temprana se filtraba a través de las vides, proyectando sombras largas y torcidas que parecían estirarse y doblarse con el peso de la historia. La finca estaba en silencio, como si contuviera la respiración, esperando a que algo o alguien diera el siguiente paso. Y sabía que ese alguien tenía que ser ella. El fuego, los secretos, las mentiras. Todo formaba parte de algo mucho más grande de lo que ella creía. Su padre había mantenido vivo el viñedo con sacrificios silenciosos, pero esos sacrificios habían tenido un coste. Ahora, con su herencia en la mano, Camila tenía que decidir si iba a continuar con el legado de silencio y sombra o dar un paso adelante y enfrentarse a todo. La oscuridad, la familia y la verdad. Detrás de ella, la casa se estaba despertando, y Camila podía oír el arrastre de pasos en el interior. Se volvió justo cuando Rosa salía al balcón, con el rostro sombrío y los ojos oscurecidos por el cansancio. «Rosa», llamó Camila en voz baja, caminando hacia ella. Rosa no contestó inmediatamente. Se limitó a contemplar el terreno, como si estuviera reflexionando antes de hablar. Cuando lo hizo, su voz era tranquila pero firme. «Esta mañana ha llegado la oferta del inversor, Eduardo Granés». Camila se quedó helada. «¿Qué quiere ahora?» «Ha hecho una propuesta oficial para comprar una participación mayoritaria en el viñedo», dijo Rosa. «Y creo que tiene previsto presentarla a la familia en los próximos días». «¿Es una buena oferta?», preguntó Camila, sabiendo ya la respuesta. La mirada de Rosa era inquebrantable, pero tenía un matiz.
Es una oferta justa para alguien que quiere cortar lazos con todo lo que hay aquí. Pero ese no es el problema. La verdadera cuestión es qué pasará si consigue el control. ¿Y crees que lo hará? Rosa se encogió de hombros, tensos. Ya ha hecho incursiones con Tomás, y ambos sabemos lo desesperada que puede llegar a estar Lucía. No se sabe quién será el próximo que se alíe con él. Eduardo quiere algo más que el control de la finca, dijo Camila, pensando en sus crípticas palabras sobre los negocios de su padre. Ha estado involucrado en demasiada oscuridad detrás de este lugar, y creo que solo ha estado esperando su momento. Rosa asintió, pero no parará, no hasta que consiga lo que quiere, y ahora tú te interpones en su camino. Camila apretó la mandíbula. El peso de todo aquello era pesado, asfixiante. Por primera vez se dio cuenta de a qué se enfrentaba. Ya no se trataba solo del viñedo, se trataba de poder, lealtad familiar y traición. Se trataba del legado. Deberías ir a hablar con él, continuó Rosa con la voz baja. Tienes que escucharle antes de que esto vaya a más. Hablaré con él, dijo Camila, su voz endureciéndose. Pero no voy a echarme atrás. Cuando se dio la vuelta para marcharse, Rosa la llamó. Ten cuidado, Camila. Eduardo Granés no juega limpio. Esa tarde Camila se dirigió a La Parra, la lujosa mansión donde Eduardo había celebrado su primer encuentro, aquel que se había sentido tan lleno de incertidumbre y motivos no expresados. La mansión estaba situada en la ladera de una colina, sus extensos jardines cuidadosamente cuidados y sus altos muros daban la impresión de riqueza y exclusividad. Pero Camila no se fijó en la belleza del jardín ni en la gran casa. Era el hombre que había atado tantos cabos sueltos, el hombre que había participado en gran parte de la oscuridad que se había colado en el legado de su familia. Aparcó en la entrada, con el corazón martilleándole en el pecho. Ya no había vuelta atrás. Eduardo la esperaba dentro, sentado junto a una gran chimenea en el salón. Tenía el traje impecable, el pelo bien peinado y la mirada tranquila, casi aburrida. Cuando Camila entró en la habitación, él no se levantó, pero su sonrisa le erizó la piel. Camila, dijo suavemente, con voz grave, te estaba esperando. He venido a hablar de tu oferta, dijo ella, erguida, con los ojos fijos en él. He oído las condiciones. Me alegro, dijo, con una sonrisa más profunda. He intentado hacer esto lo más fácil posible. No estoy aquí para ponértelo fácil, Eduardo, respondió Camila con firmeza. Estoy aquí para averiguar lo que realmente quieres. Eduardo se reclinó en su silla, con los dedos golpeando ligeramente el reposabrazos. Quiero lo que tu padre no pudo darme, el control del viñedo, el control del negocio y, por supuesto, todos los derechos de la finca. A Camila se le aceleró el pulso. ¿Quieres algo más que una parte del viñedo? Soltó una pequeña risita. Quiero lo que es mío, lo que debería haber sido mío desde el principio. Has estado involucrado en los negocios de esta familia durante mucho tiempo, dijo, con la voz tintada de acusación. Pero no lo hiciste por el viñedo, ¿verdad? Se inclinó hacia adelante. El brillo de sus ojos se agudizó. Tienes un concepto demasiado alto de tu padre, Camila. No era un santo, era un hombre de negocios. Y como todos los hombres de negocios, hizo tratos, algunos necesarios, otros desafortunados. Camila se tragó la rabia que le subía por la garganta. ¿Qué sabes de los negocios de mi padre? Lo sé todo, dijo Eduardo, bajando la voz a un susurro. Conozco los secretos que tu padre guardaba escondidos en esos mismos barriles que tanto quieres. Sé a qué se enfrentaba en realidad. Y si crees que puedes proteger este lugar de la verdad, te equivocas. El fuego crepitaba entre ellos. El calor ardía en el pecho de Camila. No iba a dejar que le arrebatara esto. No después de todo. Estás jugando a un juego peligroso, Eduardo, dijo ella con voz grave. Y no tengo miedo de terminarlo. Volvió a sonreír, con los ojos entrecerrados por la diversión. Entonces veremos quién gana, ¿no? Los días siguientes a su conversación con Eduardo fueron un torbellino de tensión. El viñedo estaba en vilo. Los trabajadores se movían en silencio entre las hileras de uvas. Sus pasos vacilantes, como si la propia tierra contuviera la respiración. Camila podía sentir su peso, la presión que crecía como una tormenta en el horizonte.
El incendio había causado daños, pero eran los secretos de la bodega, los contratos, las cartas, los envíos ocultos, los que empezaban a apretarle el cuello. Y lo peor era que Eduardo tenía razón. Sabía cosas, cosas que su padre había mantenido enterradas durante años. Ya no se trataba solo del viñedo, se trataba de todo lo que Javier Balduero le había ocultado. Las deudas, los tratos con inversores turbios, los chantajes. Había heredado algo más que las tierras. Había heredado la oscuridad, pero no iba a dejar que la consumiera. Aquella tarde, tras un largo día revisando registros y tratando de dar sentido al caos, Camila se encontraba en lo alto de la colina que dominaba el viñedo. El sol se había puesto, ensombreciendo la tierra. A lo lejos podía ver la silueta de la parra, donde Eduardo había hecho su oferta. Su mente volvía una y otra vez a sus crípticas palabras. Lo sé todo. ¿Qué significaban? ¿En qué se había metido su padre? ¿Y qué buscaba realmente Eduardo? No tenía las respuestas, pero sabía una cosa con certeza. La única forma de enfrentarse a la verdad era ir a la fuente. Aquella noche decidió arriesgarse. La finca estaba en silencio, salvo por el sonido ocasional del viento entre las vides. Entró de nuevo en la bodega privada, esta vez decidida a descubrir todo lo que su padre había escondido. La llave giró en la cerradura y la puerta se abrió con un chirrido, revelando las hileras de barriles y cajas polvorientas que se alineaban en las paredes. Se dirigió hacia el rincón más alejado, donde había estado el compartimento oculto. Aún estaba allí, oculto tras un viejo barril. Se agachó y tiró de la pequeña puerta de madera. Dentro, el alijo de botellas permanecía intacto, cada una con los símbolos crípticos que su padre había utilizado para ocultar los envíos. Pero esta vez había algo más, una carpeta. Le temblaron los dedos al cogerlo y quitarle el polvo. Estaba lleno de papeles, documentos oficiales y algunas fotos. Lo hojeó rápidamente, con el corazón acelerado al escudriñar su contenido. La primera página era un contrato, un acuerdo entre Javier Balduero y Eduardo Granés. Los términos eran tan oscuros como ella temía. Eduardo había estado implicado en mucho más que la compra del viñedo. Había estado blanqueando dinero a través de la finca, utilizando los terrenos para ocultar envíos ilícitos y evadir impuestos. También había varias menciones al G12, el misterioso proyecto que su padre había mantenido en secreto. Pero fue la página final la que heló la sangre de Camila. Una nota manuscrita. Camila, lo siento. El viñedo nunca fue solo un negocio. Lo construí sobre mentiras, en tiempo prestado, y he hecho tratos con gente peligrosa. Eduardo Granés no es solo un inversor, es la clave de todo, pero no se detendrá hasta que lo controle todo. Hay gente detrás de mí, Camila, gente que quiere ver el viñedo destruido. Tienes que protegerlo. No confíes en nadie, ni siquiera en mí. Javier Balduero. A Camila se le cortó la respiración. Su padre sabía la verdad. Sabía lo que hacía cuando hizo los tratos, cuando dejó entrar a Eduardo. Y había intentado advertirla. Pero la advertencia había llegado demasiado tarde. Cerró la carpeta de golpe, con la mente dándole vueltas. ¿Destruir el viñedo? ¿De qué se trataba? ¿Quién quería destruirlo? ¿Eduardo solo quería tomar el control o había algo más siniestro en juego? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un sonido procedente de la puerta. ¿Buscas algo? Camila se volvió y encontró a Tomás de pie en la entrada de la bodega, con el rostro ensombrecido por la escasa luz. No le había oído acercarse. Tomás, dijo ella con voz firme a pesar de la conmoción. ¿Qué haces aquí? Entró en la habitación, con los ojos fijos en la carpeta que ella tenía en las manos. Me preguntaba cuándo la encontrarías. La verdad. A Camila le dio un vuelco el corazón. ¿Qué quieres decir? Lo sabía, dijo, su voz baja y casi arrepentida. Sabía en qué se había metido papá. No estaba de acuerdo, pero no iba a darle la espalda al viñedo. Me necesitaba. ¿Sabías lo del blanqueo de dinero? ¿Sobre los tratos con Eduardo? Tomás no contestó inmediatamente. En lugar de eso, se acercó y miró la carpeta. Sabía lo de los tratos. Sabía lo de las amenazas. Pero no sabía que nos perseguían. No sabía hasta dónde llegaba la cosa. ¿Quién viene a por nosotros?, preguntó Camila con voz temblorosa. Tomás se pasó una mano por el pelo. Parecía frustrado. Todavía no lo sé.
pero intento averiguarlo. ¿Y qué quiere Eduardo? ¿Por qué está tan obsesionado con controlar el viñedo? Poder, dijo Tomás simplemente. Siempre se ha tratado de poder. Pero hay algo más, Camila. Eduardo no solo está tratando de comprar el viñedo, está intentando enterrar el pasado. Y no estoy seguro de que esté trabajando solo. Ella lo miró fijamente, con la mente acelerada. ¿Me estás diciendo que has estado en esto todo el tiempo? ¿Que sabías lo que estaba pasando? Yo no participé en el plan, dijo, con un deje de culpabilidad en la voz. Pero sabía lo suficiente como para mantener las distancias. Eduardo nos la jugó a todos, Camila. Lleva años moviendo los hilos entre bastidores. Las manos de Camila se apretaron alrededor de la carpeta. Todo lo que creía saber sobre su familia, sobre el viñedo, se estaba desmoronando delante de ella. Tenía que tomar una decisión, enfrentarse a Eduardo y arriesgarlo todo, o descubrir quién estaba realmente detrás del caos y ponerle fin antes de que fuera demasiado tarde. Pero una cosa estaba clara. El viñedo no era solo un pedazo de tierra, era el campo de batalla, y ella estaba de pie en medio de ella. El enfrentamiento final era inevitable. Camila lo sabía desde hacía días, pero ahora, de pie en el corazón del viñedo, con el conocimiento de todo lo que había ocurrido, se dio cuenta de que no había otro camino. El viñedo se había construido sobre mentiras y había florecido en las sombras. Pero ella no iba a dejar que se desmoronara bajo el peso de esos mismos secretos. Eduardo Granés había movido ficha. Lucía y Tomás habían aceptado su oferta de compra del viñedo. No se trataba solo de hacerse con el control de la finca. Se trataba de silenciar el pasado y asegurarse de que nadie, ni siquiera Camila, pudiera desbaratar sus planes. Pensó que el viñedo sería su victoria, pero Camila no iba a dejarlo ganar. Esa tarde, reunió a todos los que tenía que enfrentar, los miembros del Consejo de Administración del Viñedo, los abogados y, lo más importante, Lucía y Tomás. No habría más juegos, ni secretos. Había llegado el momento de resolverlo todo. El viejo granero donde su padre había celebrado tantas reuniones estaba limpio y preparado para el evento. Las vigas de madera parecían resonar con los fantasmas de decisiones tomadas hacía mucho tiempo. Decisiones que habían dado forma al viñedo, a la familia y a sus destinos. Lucía fue la primera en llegar, sus ojos agudos y calculadores. Siempre había sido la que jugaba a la política con una sonrisa fría, la que sabía cómo hacer creer a todo el mundo que estaba de su parte. Pero ahora, frente a Camila, su máscara de control se desvaneció por un instante. ¿De verdad crees que puedes parar esto?, preguntó Lucía con la voz cargada de veneno. Este viñedo es mío, siempre lo ha sido. Camila entrecerró los ojos. ¿Crees que se trata solo del viñedo, Lucía? Se trata de todo. Las mentiras, la gente a la que hemos hecho daño, las familias que hemos traicionado. Este lugar no es solo tierra y uvas, es un legado que no voy a dejar que destruyas. Lucía se rió amargamente, pero no había calidez en su sonrisa. Tu padre nos dejó a todos a oscuras, Camila, y ahora te haces la mártir. ¿Crees que puedes arreglar esto? ¿Crees que puedes llegar y limpiar el desastre que él hizo? Eres tan culpable como yo. No, respondió Camila, acercándose. Yo no. Soy yo quien lo van a arreglar. Ya tuviste tu oportunidad. Todo lo que has hecho es protegerte a ti mismo y a tus propios intereses. Yo estoy aquí para proteger este viñedo. Lucía abrió la boca para responder, pero en ese momento la puerta se abrió con un chirrido y entró Tomás, con el rostro pálido y expresión cautelosa. Tenía la misma frialdad en los ojos de siempre. Pero ahora había algo más oscuro. Acabemos con esto de una vez, dijo Tomás con voz llana. Camila no le quitó los ojos de encima. ¿Realmente pensaste que no me enteraría, verdad? ¿Que no me enteraría de la verdad sobre lo que ha estado pasando entre bastidores? Tomás sonrió satisfecho. ¿Qué crees que es esto, Camila? ¿Un asunto familiar? No, estos son negocios. Y si crees que puedes retirarlo todo, te equivocas. Sé lo del pasaporte falso, Tomás, dijo Camila con voz firme. Sé en lo que has estado involucrado, y sé que estabas trabajando con Eduardo para vender lo que queda de este lugar. Su sonrisa vaciló, y por un momento, Camila vio un destello de algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Miedo? No estaba segura,
pero fue suficiente para hacerle dudar. «No lo entiendes», murmuró Tomás. «Esto siempre fue una cuestión de supervivencia. ¿Crees que puedes cambiar el mundo con tus ideales? Este lugar no se trata solo de uvas o vino. Se trata de control. Siempre se ha tratado de control». «No intento controlar nada», dijo Camila, con voz firme. «Intento protegerlo. Este lugar merece sobrevivir, pero no puede si se maneja con avaricia y mentiras». Los hombros de Tomás se hundieron ligeramente. Por un breve momento, Camila pensó que podría haber algo parecido al hermano que una vez había conocido. Alguien que se preocupaba por la tierra, por la familia. Pero fue fugaz. «Quizás sea demasiado tarde», dijo en voz baja. «Tal vez este lugar estaba condenado desde el principio». Pero justo cuando las palabras salían de sus labios, la puerta volvió a abrirse. Eduardo Granés entró con su habitual paso seguro, pero ahora había algo diferente en él. Un recelo, una tensión que antes no existían. «Llegas tarde», dijo Camila, con un tono más frío de lo que pretendía. «No necesito estar aquí para esto», dijo Eduardo suavemente. Sus ojos se encontraron brevemente con los de ella. «Ya sé cómo va a acabar esto». Camila enarcó una ceja. «Entonces, ¿por qué estás aquí?» «Para ver lo inevitable», dijo encogiéndose de hombros. «Crees que puedes detenerme, pero esto es más grande que tú. El viñedo siempre fue solo el principio. Estás fuera de tu alcance, Camila». Dio un paso adelante. «Tengo una última oferta para ti, Eduardo. Vas a salir de esto, o me aseguraré de que toda tu operación salga a la luz. Cada trato, cada negocio turbio, todo lo que has intentado ocultar». Los ojos de Eduardo brillaron con algo peligroso, pero en lugar de responder, se volvió hacia Lucía y Tomás, y su mirada se posó en ellos por un momento. «¿Qué va a hacer?», preguntó Camila, manteniéndose firme. Por primera vez, Lucía parecía insegura. Sus ojos pasaban de Eduardo a Camila. Y entonces, por fin, se rompió el silencio. «Aceptaremos el trato», dijo Lucía, con voz resignada. «Pero no por ti, porque ya hemos perdido demasiado». Tomás no habló, se limitó a asentir, derrotado. Eduardo sonrió satisfecho. «Tú no sabes jugar, Camila, pero yo sí sé, y ya he ganado». Pero cuando se dio la vuelta para marcharse, Camila sabía algo que él no sabía. Este viñedo se había construido sobre mentiras, pero la tierra siempre le había pertenecido, y era hora de recuperarla.